Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí estamos dando inicio a nuestra clase número sexta del curso Jack de Derrida, Escritura y de Construcción aquí en Cursar Virtual. Vamos a seguir sin dar tantos rodeos con nuestro análisis de la gramatología, que es lo que tenemos que ver la clase de hoy. La clase pasada hicimos una introducción y realizamos sobre todo la primera parte del texto. Hoy vamos a hacer lo propio con la segunda parte, que es más extensa, así que vamos a leer, yo diría, por lo menos 6 o 7 párrafos del texto, pero antes, obviamente, voy a compartirles mi material gráfico, básicamente que después subiremos para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Vamos a centrarnos sobre todo en la clase de hoy en, bueno, ser más específicos respecto de Saussure, ¿no? Que lo mencionamos la clase pasada, pero seamos más específicos respecto de los vínculos entre Saussure o entre el estructuralismo, si ustedes quieren, y la fenomenología, o entre Saussure y Husserl, y específicamente qué tipo de pares binarios dicotómicos Derrida trabaja, deconstruye en de la gramatología, del sausurismo, del estructuralismo, ¿no? Así que vamos específicamente a eso. Recordemos antes bien que terminamos la clase pasada analizando el concepto de arquiescritura. Ese concepto de arquiescritura es algo así como la escritura originaria, entre comillas. No hay un origen puro, pero es la escritura originaria que está determinada por el espaciamiento. El espaciamiento se da en la voz y en la escritura, en la foné y en la gramé. Y además ese espaciamiento está determinado por la diferencia originaria, es decir, por una diferencia espacial y temporal. Bien, pensar una estructura descentrada, recuerden, la clase pasada dijimos, la historia de la metafísica occidental se divide en la historia de la estructura centrada, que es la sucesión de centralidades metafísicas que va pasando de época a época y que plantea cada filósofo, y la historia de la estructura descentrada, que es la que Derrida va a inaugurar o a buscar desarrollar. Por tanto, pensar una estructura descentrada implica pensar una estructura abierta a la permanente y continua variación de sustituciones, lo que lleva al renunciamiento de todo tipo de principio organizador o reductivo que subsuma el resto de los conceptos. Esto es fundamental para entender qué es la deconstrucción. La deconstrucción, insisto sobre esto, no es inversión, porque la inversión implicaría mantener la misma dinámica. O sea, si yo privilegio el segundo par respecto del primero, si yo privilegio el segundo término de ese par respecto del primero, la dinámica es la misma. Y digo, esto es importante porque esto tiene consecuencias políticas que veremos en la última clase, donde vamos a ver un poquito lo político, porque es exactamente lo mismo. O sea, por ahora estamos pensando en relación con la escritura respecto de la voz. Pero si vemos diferentes pares, el par, por ejemplo, lo femenino respecto a lo masculino, o, o el cuerpo respecto del alma. Es decir, si operamos esas inversiones, si por ejemplo colocamos en primer lugar el cuerpo respecto del alma o lo femenino respecto de lo masculino, hay una inversión, pero se mantiene el vínculo de subordinación respecto del segundo término. En verdad, la clave para entender la estructura descentrada es el renunciamiento a todo tipo de principio organizador y reductivo y la apertura permanente, ¿no?, a un juego de cruces permanentes, ¿no? Impedir la cristalización, ¿no?, lo indiscernible. En este sentido, la clave respecto a la deconstrucción saussuriana parte de la pregunta derridiana respecto del sentido de mantener un signo bivalente. El signo bivalente para Saussure implica una imagen acústica y un concepto, ¿no? Imagen acústica, concepto. Saussure todavía piensa en términos binarios, por lo tanto, para Derrida debemos operar allí una práctica de lectura deconstructiva. La relación entre la fenomenología y el estructuralismo es detectada por Derrida como una continuidad entre Husserl y Saussure, a la vez que cierta discontinuidad. Por supuesto que no es exactamente lo mismo. Como vimos la clase pasada, el estructuralismo rompe muchísimo con la visión fenomenológica, con la visión moderna en términos generales, pero mantiene todavía ciertos elementos. La continuidad, en primer lugar, se sitúa respecto al concepto de signo.
¿no? La discontinuidad, en cambio, aparecería desde el momento en que se acentúan categorías como la de significante, sistema o estructura. Es decir, básicamente lo que tiene en común el estructuralismo con la fenomenología es que ambas tradiciones de pensamiento tienen un pensamiento del signo binario, ¿no? Binario. Es un signo común, binario, y donde el primer término es privilegiado y subordina al segundo. Esta lógica se mantiene. Ahora bien, dicho esto, la discontinuidad no es menor, porque la discontinuidad implica el privilegio, implica el privilegio de la estructura, ¿no? Nociones como estructura, como sistema, o incluso el rol del significante también es un poco más fuerte, y eso implicaría una ruptura respecto al estructuralismo, que todavía sigue manteniendo una fuerte pregnancia de la conciencia. Bueno, eso no está en Saussure, y no es menor, ¿eh? Ahora, tanto la perspectiva husserliana como la saussuriana sostienen un concepto dualista de signo y el carácter ideal del significante. La imagen acústica que plantea Saussure no es el sonido material, sino una representación psíquica. El concepto de imagen acústica tiene que ver con una representación psíquica que yo tengo del signo. Esa representación psíquica implicaría una visión idealizada del signo, ¿no? No es tanto el sonido material, no es lo fonológico, no es el flatus vocis, ¿no? No, es más bien una representación psíquica, el carácter ideal. En la historia del estructuralismo habría que distinguir dos etapas, dice Derrida. La primera, que tiene que ver con el impacto de la tesis estructuralista respecto de la fenomenología del lenguaje. La segunda, con la expansión del modelo de la lingüística estructural al resto de las ciencias humanas. Dentro de esta segunda etapa habría que distinguir dos fases: la estructura centrada y la estructura descentrada. Recapitulo un poco. Según Derrida, la historia del estructuralismo habría que dividir entre dos partes. La primera tiene que ver con el impacto del estructuralismo respecto de la fenomenología del lenguaje. Es decir, cómo el estructuralismo modifica ciertas tesis de la fenomenología del lenguaje. La segunda tiene que ver con la etapa expansionista, uno podría decir, cómo la analítica estructuralista impacta en muchas ciencias sociales. Quiero decir, lo vemos en el psicoanálisis con Lacan, lo vemos en el marxismo en Althusser, lo vemos en la crítica literaria en Barthes, lo vemos en la filosofía en Foucault. Es decir, vemos un impacto, ¿no?, de ese análisis a diferentes ciencias humanas, ¿no?, que van adoptando análisis estructurales, es decir, funcionales, de funciones. Dentro de esta segunda etapa, de esta expansión en las ciencias humanas, habría que distinguir dos fases, dice Derrida: la estructura centrada y la estructura descentrada. En otros términos, la estructura centrada sería el estructuralismo en sentido estricto. La estructura descentrada sería ya el postestructuralismo, ¿no? O sea, porque la idea precisamente es avanzar hacia esa lógica de construcción o de no cristalizamiento de esos elementos centrales. Allí estaría Derrida. Derrida describe una serie de pares conceptuales que repasaremos, que son los pares conceptuales saussurianos, ¿no? Veamos ahora cuáles son los pares conceptuales saussurianos que Derrida va a deconstruir. El primer par es lengua-habla, ¿no? Saussure establece como objeto de estudio a la lengua, que se ubica en un nivel distinguido respecto del habla o de los discursos pronunciados, sean orales o escritos, en la vida cotidiana. La lengua será un sistema social que en cuanto tal se opone al habla, es decir, el conjunto de manifestaciones lingüísticas individuales y concretas. Ella será la parte exterior al individuo. Asimismo, lo esencial de su constitución reside en la unión de concepto con imagen acústica. El habla, por su parte, es un mero acto individual de voluntad e inteligencia en la cual el sujeto opera combinaciones sobre la base de un código de la lengua. Entonces la lengua se opone al habla, parole en francés, como lo social se enfrenta a lo particular. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir Derrida en este sentido? Bueno, el primer par conceptual saussuriano o estructuralista es el par lengua-habla. La lengua sería para Saussure un sistema social que ontológicamente estaría por encima del habla. El habla serían combinaciones individuales
particulares que se encuentran disponibles en la lengua. La lengua sería algo así como el archivo, por usar otro concepto, un archivo general, y el habla iría a ese archivo general a seleccionar diferentes combinaciones, ¿no? Por eso podemos decir, como dice Saussure, que el habla es social, o es un sistema social, mientras que, que la lengua es un sistema social, la lengua es un sistema social, por parte de que el habla es un acto individual que selecciona de ese sistema social, que es la lengua, diferentes combinaciones. Es decir, el habla uno opera diferentes combinaciones que son particulares, pero que estarían todas reunidas en ese concepto macro que es la lengua, ¿no? Bien, entonces la lengua se opone al habla, como lo social se enfrenta a lo particular. El segundo par binario es significante-significado. Aquí ambos son inseparables, pero pueden ser distinguidos. Ambos son entidades abstractas. El signo lingüístico debe ser representado del siguiente modo. Ambos elementos se necesitan mutuamente. Ahora bien, ni el significado ni el significante son significados o significantes de las cosas, sino unidades o valores de igual modo que la unidad monetaria. El signo es un valor. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que ambos elementos, o para ir un poquito más atrás, vamos al concepto de signo, ¿no? Que es un poco lo que está expresando esta dicotomía significante-significado. El signo es bivalente. El signo para Saussure es binario. Está estructurado a partir de dos nociones. Entonces ahí seguimos manteniendo el binarismo. Ahora, ese par binario que constituye el signo es significado-significante. El significado estaría haciendo referencia a una representación mental, a un concepto mental, ¿no? Mientras que el significante estaría dando cuenta de la encarnación en la notación escrita o gráfica, ¿no? De ese significado que es una representación conceptual. Lo que dice Derrida en función de Saussure es que ambos, significado y significante, se necesitan mutuamente, están ligados mutuamente, como la moneda, dos caras como la moneda, como la unidad monetaria. Es importante esto que decimos acá, digamos, ¿no? Ni el significado ni el significante son significados o significantes de las cosas, sino unidades de valor. O sea, están expresando el valor de la cosa. ¿En qué sentido el valor? En el sentido de que la ponen en relación. No en un sentido financiero, no en un sentido monetario, que esto vale más que otra cosa, sino en el sentido de que al ponerla en valor, la ponen en relación y dan cuenta de las funciones de esa cosa. Entonces, significado y significante operan poniendo en relación diferentes signos. El signo es un valor, ¿no? Bien. Y el tercer punto binario, sincronía y acronía, dice este par surge en relación según el lapso abarcado por la conciencia de los hablantes o la extensión temporal no directamente consciente por ellos. De este modo, Saussure distingue entre la sincronía, en cuanto se refiere al aspecto estático de la lengua, es decir, acá podemos pensar, la sincronía es análoga a la lengua, ¿no? Es el aspecto estático, es el aspecto universal y estático, ¿no? Representada por el eje de la simultaneidad entre los diversos elementos coexistentes. Es decir, la sincronía tiene la capacidad de la simultaneidad, es decir, simultáneamente preserva o contiene diferentes combinaciones. Mientras que la diacronía, ¿no? Como el eje de la evolución de las sucesiones, en la cual solo es posible considerar un aspecto a la vez y en la cual están representados todos los elementos del eje de la simultaneidad con sus modificaciones. Entonces, volvemos. Sincronía, en cuanto refiere al aspecto estático de la lengua, representado por el eje de la simultaneidad entre los diversos elementos coexistentes, y diacronía, como el eje de la evolución de las sucesiones, en la cual solo es posible considerar un aspecto a la vez. La diacronía es un aspecto a la vez y la sincronía son diferentes aspectos simultáneos. Vamos a pensar que la sincronía está más vinculada con la lengua, mientras que la diacronía está vinculada con el habla, con una combinación particular. Respecto al segundo par binario, el par que motoriza, en verdad, si bien es cierto, acá por eso digo, el segundo par es un poco más sutil. ¿Por qué? Porque significado significante. Uno diría, bueno, hay uno de estos dos elementos privilegiados respecto del otro. Bueno, uno diría que es el significado. Ahora, es verdad
que no podemos disociar significado de significante. Todo significado se encarna en un significante y el significante remite a un significado. Entonces, acá no sé si podemos hacer una operación tan analógica como lengua, habla, sincronía, diacronía. Uno puede decir que el significado es análogo a la lengua. No sé, ahí no sé, digamos, porque no hay un archivo general donde están todas las combinaciones, ¿no? En verdad hay un significado. Ese significado podemos pensar, digamos, puede ser, digo, que un significado tenga varios significantes. Sí, puede tener varias notaciones, o puede tener una expresión gráfica visual y una escrita en términos alfabéticos, es posible, digamos, pero es un poco más forzado, porque en verdad lo que dice, digamos, Saussure respecto del signo es que el signo es bivalente como una moneda, es una moneda con dos caras, ¿no? Pero más allá de eso, digo, de esta particularidad, tampoco quiero centrarme solamente en Saussure, estamos viendo Saussure en relación con Derrida. Entonces, el problema que va a detectar Derrida en el saussurismo o el estructuralismo es que todavía sigue manteniendo un orden de continuidad respecto de la bivalencia del signo. Eso se ve en el par lengua-habla, eso se ve en el par sincronía-diacronía y eso se ve en el par significado-significante. Todavía se mantiene. La idea de Derrida es avanzar precisamente un proceso de descentramiento del estructuralismo. Y ese proceso de descentramiento va a implicar, bueno, un poco un avanzar hacia el postestructuralismo. Bien. Vamos a ir hacia el texto, porque como les dije, el texto, esta segunda parte, es más larga que la primera. Esta segunda parte tiene por título, como les decía antes, naturaleza, cultura, escritura. Esa es la parte fundamental, naturaleza, cultura, escritura. Así que vamos a avanzar a esa cuestión. A ver, antes igual, perdón, antes de avanzar en la segunda parte, había marcado un párrafo más de la primera parte. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con la definición de gramatología, ¿no? Me estoy refiriendo a la página 97, ¿no? Dice, de la gramatología como ciencia positiva, dice Derrida, ¿en qué condiciones es posible una gramatología? Su condición fundamental es, por cierto, la solicitación del logocentrismo, es decir, el cuestionamiento del logocentrismo. Pero esta condición de posibilidad se torna condición de imposibilidad. En efecto, corre el riesgo de cómo ver el concepto de ciencia. La grafemática o la gramatografía tendrían que dejar de presentarse como ciencia, su pretensión tendría que ser exorbitante frente a un saber gramatológico. Sin aventurarnos aquí esta peligrosa necesidad y en el interior de las normas tradicionales de la cientificidad, hacia las que provisoriamente nos replegaremos, volvemos a plantear la pregunta, ¿en qué condiciones es posible la gramatología? A condición de saber qué es la escritura y cómo se ordena la multivocidad de este concepto, ¿dónde comienza la escritura? ¿Cuándo comienza la escritura? ¿Dónde y cuándo la huella, la escritura en general, raíz común del habla y la escritura, se reduce a escritura, entre comillas, en un sentido corriente? ¿Dónde y cuándo se pasa de una escritura a la otra, de la escritura en general a la escritura en un sentido limitado, de la huella a la grafía? Luego de un sistema gráfico a otro. Esto me interesa porque acá hace la separación entre, si queremos, arquiescritura y escritura. O como dice acá aparece otra palabra importantísima para Derrida, huella. También va a hablar de arquihuella, Derrida. Es un poco lo que decíamos en la clase pasada. La arquiescritura sería algo así como la lógica derridiana. Esa lógica derridiana trabaja sobre el espaciamiento, la huella es un espaciamiento, y la diferencia, esa diferencia es espacial y temporal. Entonces vean lo que dice, ¿no? ¿Dónde se pasa de una escritura a la otra, de la escritura en general, que es la arquiescritura, a la escritura en un sentido limitado? De la huella, que es la arquiescritura, a la grafía, es decir, la escritura concreta. Entonces no confundamos arquiescritura como condición de posibilidad de escritura como
en un sentido técnico limitado, como escritura en un papel, digamos, ¿no? Arquiescritura es una noción superadora de escritura en un sentido limitado. Y la arquiescritura también posibilita la foné, ¿no? Esto no hay que olvidarlo. Bien, y solicita el logocentrismo. Bien, vamos ahora hacia la segunda parte, la página 185. Acá está hablando de Rousseau. Es muy interesante lo que dice de Rousseau. Rousseau critica la escritura. Y vean lo que dice. Dice, la escritura es peligrosa desde el momento en que la representación quiere hacerse pasar por la presencia y el signo por la cosa misma. Y existe una necesidad fatal inscrita en el propio funcionamiento del signo, del que el sustituto haga olvidar su función de vicariato y se haga pasar por la plenitud de un habla cuya carencia y flaqueza, sin embargo, no hace más que suplir. Puesto que el concepto de suplemento abriga en sí dos significaciones cuya cohabitación es tan extraña como necesaria. El suplemento se añade, es un excedente, una plenitud que enriquece otra plenitud, el colmo de la presencia. Colma y acumula la presencia. Así es como el arte, la técnica, la imagen, la representación, la convención, se producen a modo de suplemento de la naturaleza y se enriquecen con toda esa función de acumulación. Esta especie de la suplementariedad determina en cierta manera todas las oposiciones conceptuales en las que inscribe Rousseau la noción de naturaleza, en tanto que ella debería bastarse a sí misma. ¿Se entiende? O sea, Rousseau estaría planteando que la naturaleza debería bastarse a sí misma, que no necesitaría un suplemento, un agregado, una prótesis. Y sin embargo, la escritura es peligrosa, ¿por qué? Porque la escritura es una prótesis, un suplemento, un añadido, un accesorio, que estaría haciéndose pasar por la cosa misma. O sea, que estaría tentando contra la naturaleza, ¿no? Es peligrosa por eso, desde el momento en que la representación, que es la escritura, quiere hacerse pasar por la presencia. Representar es volver a ser presente, lo que ya estaba. Es un artificio. Y quiere hacer pasar el signo por la cosa misma. Entonces, este acto de suplir, de colocarse en lugar de, es peligroso, es peligroso entre comillas, digo, según Derrida, porque estaría atentando contra la naturaleza. Esto es importante que lo entendamos, porque si entendemos bien esta lógica, vamos a entender todos los impactos de esta dinámica después en el orden político, de género, ¿no? En otros espacios institucional donde aparece esta dinámica. A ver, acá hago una nota a pie de página. Este año nosotros arranqué el año dando un curso sobre la filosofía de Paul Preciado, que titulé Género y Deconstrucción. Bueno, Preciado, que fue un discípulo de Derrida, que asistió a sus seminarios en París y en New York, un poco lo que va a hacer es extender esta dinámica del suplemento, de la prótesis, a la cuestión del género y la sexualidad. Entonces, si estamos pensando esta posibilidad de que la escritura es peligrosa porque atentaría contra la naturaleza, porque la representación atentaría contra la presentación, bueno, desde el punto de vista de la sexualidad también podemos pensarlo en ese sentido, digamos, ¿no? La posibilidad de cuestionar la naturaleza y la posibilidad de reinvención, la posibilidad de deconstrucción de los cuerpos, haciendo de la prótesis un elemento tan, entre comillas, natural como los órganos biológicos. Y ahí viene toda una teoría que tiene Preciado, que vimos nosotros en el curso que di en enero, del dildo, ¿no? Del dildo como el suplemento del origen, el dildo como el suplemento del pene. Entonces, que es muy interesante todo ese análisis que hace Preciado. Digo, ¿hasta qué punto el pene es originario si, por ejemplo, el dildo también es utilizado por hombres? Supuestamente estaría supliendo al pene. Bueno, sin embargo, si está supliendo al pene, porque hay individuos, cuerpos que tienen pene, que sin embargo igual utilizan el dildo. Digo, es un ejemplo que me parece interesante para pensar este tema del suplemento del origen, que lo vamos a ver ahora también respecto de la masturbación, porque la escritura está asociada con las características masturbatorias. Es un acto individual, es un acto que uno hace con su mano, es un acto que nos pone en relación de mediación con el cuerpo,
es un acto de gasto. Entonces, y esto lo ve también Rousseau, digamos, ¿no? Habría una relación ahí entre escritura, soledad, masturbación, artificio, prótesis, no reproducción, que atentarían todas estas cadenas contra el orden natural, ¿no? Eh, Sigo un poco más, dice, pero el suplemento suple, no se añade más que para reemplazar, interviene o se insinúa en lugar de. Suplente y vicario, el suplemento es un adjunto, una instancia subalterna que tiene lugar. En tanto sustituto no se añade simplemente a la positividad de una presencia, no produce ningún relieve. Su sitio está asegurado en la estructura por la marca de un vacío. En algún lugar, algo no puede llenarse consigo mismo, no puede realizarse sino dejándose colmar por signo y procuración. El signo es siempre el suplemento de la cosa misma, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese suplemento de la cosa misma obtiene tanto peso como la cosa misma, ¿no? Ahí viene el problema. Acá aparece esto que decimos de la autoafectación, página 198. Dice, en cierta manera ya era elegible, amenaza aterradora, el suplemento también es la primera y más segura protección contra esa amenaza misma, pero por eso es imposible renunciar a él. Y la autoafección sexual, es decir, la autoafección en general, no comienza ni termina con lo que se cree circunscribir bajo el nombre de masturbación. El suplemento no tiene solamente el poder de procurar una presencia ausente a través de su imagen, procurándolas no por procuración de signo. La mantiene a distancia y la domina, pues esa presencia a la vez es deseada y temida. El suplemento transgrede y a la vez respeta lo prohibido. Es lo que permite también la escritura como suplemento del habla, pero ya también el habla como escritura en general. Su economía nos expone y nos protege a la vez según el juego de las fuerzas y de las diferencias de fuerzas. De este modo el suplemento es peligroso en la medida en que nos amenaza de muerte, pero no tanto, piensa aquí Jean-Jacques Rousseau, como la frecuentación de las mujeres, el goce mismo, sin símbolo ni supletivo, el que nos acordaría con la presencia pura misma, si algo semejante fuese posible, no sería sino otro nombre de la muerte. Es decir, hay una asociación, ¿no?, entre este suplemento con autoafectación, con masturbación, con muerte. Es un suplemento peligroso, digamos, ¿no? Dice Rousseau, ha debido recurrir toda su vida a este tipo de suplemento peligroso que se llama masturbación y que no se puede disociar de su actividad de escritor, ¿no? Esto es interesante. En la página 200 dice, la perversión consiste en preferir el signo y me pone a cubierto el gasto mortal. Pero esta economía aparentemente egoísta funciona también dentro de un sistema de representación moral. La culpabilidad rescata al egoísmo. Bien. Bueno, vamos a la página, pasemos a la página 346. Acá seguimos con Rousseau, verdaderamente le dedica mucho espacio a Rousseau, Derrida. Respecto de la metáfora, es interesante esto que dice respecto de la metáfora, ¿no? Dice lo siguiente. Ahora bien, para repetir el surgimiento inicial de la metáfora, Rousseau no parte ni del buen sentido ni de la retórica. No se concede la disposición del sentido propio. La metáfora debe entenderse como un proceso de la idea o del sentido, del significado, si se quiere, antes de serlo como juego de significantes. La idea es el sentido significado, lo que expresa la palabra, pero también es un signo de la cosa, una representación del objeto dentro de mi espíritu. Finalmente, esta representación del objeto, significando al objeto y significada por la palabra o por el significante lingüístico en general, también puede significar indirectamente un afecto o una pasión. Es dentro de este juego de la idea representativa donde Rousseau aloja su explicación. Antes de dejarse aprender dentro de los signos verbales, la metáfora es la relación del significante con el significado dentro del orden de las ideas y de las cosas, según la que une a la idea con aquello cuya idea es decir, ya el signo representativo. A ver, por ahí es medio barroco esto que dice Derrida. Acá está pensando el tema de la metáfora. El tema de la metáfora es muy interesante, porque el tema de la metáfora estaría dando cuenta de
Como dice acá, la metáfora debe entenderse como proceso de la idea o del sentido, del significado, si queremos mejor, antes de serlo como juego de significantes, ¿no? El sentido significado, lo que expresa la palabra. La idea de la metáfora es que la metáfora sería un significado unívoco expresado en diferentes significantes. Es decir, esos diferentes significantes refieren un significado, ¿no? Hay una nota a pie muy interesante acá, que es la quinta, dice tu Marcé, una figura por medio en la cual se transporta, por así decirlo, la significación propia de un nombre a otra significación que no le conviene más que en virtud de una comparación existente dentro del espíritu. Es decir, metáfora tiene que ver con transporte, es decir, con transportar un significado a diferentes significantes, ¿no? Pero la remisión es a un significado. Bien, a ver, acá tenemos un elemento que quería plantear respecto de esto de Husserl. Yo lo pasaría porque esto ya lo vimos bastante. Vamos a este párrafo donde analiza Platón, que me parece más sustancial. Bien. Dice lo siguiente, la página 367. Platón ya decía que el arte o la técnica, tecne, de la escritura era un fármaco, droga o tintura saludable o maléfica. Y lo inquietante de la escritura ya se había experimentado a partir de su semejanza con la pintura. La escritura es como la pintura, como el zoografema, que a su vez está determinado dentro de una problemática de la mímesis. La semejanza es inquietante. Efectivamente, lo que hay de terrible en la escritura, Fedro, pienso que sea también el que ella tenga en verdad tanta semejanza con la pintura. Esta es una cita de Platón. Aquí la pintura, la zoografía, delata al ser y al habla, a las palabras y a las cosas mismas, porque la fija. Sus vástagos hacen ademán de vivientes, pero cuando se los interroga no responden. La zoografía ha traído la muerte. Sucede lo mismo con la escritura. Nadie, y menos el padre, está allí para responder cuando se lo interroga. Rousseau aprobaría esto sin reservas. La escritura trae la muerte. Se podría jugar la escritura como pintura de lo viviente que fija la animalidad. La zoografía, según Rousseau, es la escritura de los salvajes, que tampoco son, lo sabemos, más que cazadores, hombres de sogreia de la captura de lo viviente. La escritura sería cabalmente la representación pictórica del animal cazado, captura y asesinatos mágicos. Acá me parece central esta noción que Derrida va a recuperar en la diseminación, en la farmacia de Platón, que es un texto, donde habla del fármacon. Y este es un concepto típicamente derridiano, típicamente deconstructivo. ¿Por qué? Porque es un concepto indecidible, es un concepto bifronte, es un concepto que puede ser o que expresa a la vez A y B. Fármacon es remedio, pero también es veneno. Depende de la dosis. Un remedio aplicado en dosis excesivas puede ser un veneno, puede curar y puede matar. Y ambos están centrados en la misma expresión. Esta palabra es una palabra bifronte, es un concepto bifronte que él va a recuperar, ¿no? Y la escritura es precisamente un fármaco que tiene estas dos características, ¿no? Lo inquietante de la escritura es, y la semejanza con la pintura, ¿no? La pintura estaría dando cuenta de una asociación con lo testamentario y también con la muerte. Como ven, el tema de la muerte, que ya mencionamos varias veces, es un tema central, ¿no? Es un tema central, yo creo, porque este desprecio de la escritura, este rechazo de la escritura, en el fondo tiene que ver con un alejamiento de la muerte, ¿no? O sea, indudablemente con un elogio, con un privilegio de la metafísica de la presencia, del aliento del neuma, y con un alejamiento y con un desprecio, y en el fondo probablemente con un temor de la muerte. Entonces, la escritura, como está ligada con la ausencia, con lo testamentario y con la muerte, tiene estas resonancias problemáticas. Esto es lo que Derrida pone en evidencia y me parece muy lúcido realmente, ¿no? Tremendamente lúcido. Bien.
Y vamos hacia el último párrafo que tengo marcado para compartirles. Veamos. Sí, el suplemento del origen. Esta parte, página 393 y 394, ¿no? Dice, en las últimas páginas del capítulo de la escritura, la crítica, la presentación apreciativa de la escritura y de su historia declara la exterioridad absoluta de la escritura, pero describe la interioridad al lenguaje del principio de escritura. El mal del afuera, que viene desde afuera, pero también que atrae hacia afuera, como se dice igual o inversamente la nostalgia, está en el centro del habla viviente como principio de borradura y su relación con su propia muerte. Dicho de otro modo, no basta, no se trata en verdad de mostrar la interioridad de lo que Rousseau había creído exterior, sino más bien de hacer pensar la potencia de exterioridad como constitutiva de la interioridad del habla, del sentido significado, del presente como tal, en el sentido en que decíamos hace un tiempo que el mortal duplicación desdoblamiento representativo constituía el presente viviente sin añadírsele simplemente, o más bien lo constituía paradójicamente añadiéndosele. Se trata de un suplemento originario, si se puede arriesgar esta expresión absurda, inadmisible, como es dentro de la lógica clásica, suplemento de origen. Más bien que suple el origen desfalleciente y que no obstante no es derivado, ese suplemento es, como se dice, de una pieza de origen. Hago un punto acá. Esta frase me parece central. Se trata de un suplemento originario, inadmisible para la lógica clásica. Claro, o sea, del punto de vista de la lógica clásica, de la cientificidad de la ciencia clásica, hablar de suplemento originario es una contradicción de términos. Digamos. Sin embargo, Derrida, como está criticando el principio de no contradicción en algún sentido, aristotélico, él está planteando el suplemento de origen precisamente porque está atentando contra la noción genética de origen. Es decir, quiero decir, si no hay origen genético, si no hay origen puro, incontaminado, bueno, ¿qué hay en el origen? En el origen entre comillas, digamos, ¿no? En el falso origen, ¿qué hay? Hay suplemento. Es decir, en todo hay suplemento. Entonces sería un suplemento del origen, ¿no? Esto va a tener repercusiones, esto es un debate ontológico que va a tener, que tiene impacto político, estético, sexual, ¿no? Dice, paso un poquito más, voy más hacia el final, dice, ahora bien, la esencia extraña del suplemento consiste en no poseer esencialidad, siempre puede no tener lugar. Literalmente, por otra parte, jamás tiene lugar, jamás está presente aquí y ahora. Si lo tuviera no sería lo que es, un suplemento que ocupa el lugar y mantiene el sitio de otro. Lo que altera el nervio viviente de la lengua, la escritura que parece deber fijar la lengua, es precisamente lo que la altera, no cambia sus palabras sino su espíritu, no tiene lugar. Menos que nada, y no obstante, a juzgar por sus efectos, mucho más que nada. El suplemento no es ni una presencia ni una ausencia. Ninguna ontología puede pensar su operación. Esta frase es clave. El suplemento no es ni una presencia ni una ausencia, ¿no? ¿Qué es? Ese es el problema. El estatus del suplemento. ¿Qué es el suplemento? ¿No? Bueno, ahí puede aparecer otra palabra que es la palabra de simulacro. Es un simulacro que está en lugar de, y que un poco responde a esta idea, digamos, que no es una presencia ni una ausencia. Es un simulacro, es una prótesis. Una prótesis. Bien. Y el último punto que quiero leerles dice lo siguiente, en la página 396, dice, la muerte del habla es pues el horizonte y el origen del lenguaje, pero un horizonte que no se mantendría sobre sus lindes exteriores. Como siempre, la muerte, que no es ni un presente porvenir ni un presente pasado, trabaja desde adentro del habla como su huella, esto lo dijimos antes, ¿no? Como su espaciamiento, ¿no? Su reserva, su diferencia interior y exterior como su suplemento. La muerte del habla es pues el horizonte y el origen del lenguaje.
Y la muerte está inserta en la huella al interior del habla como su diferencia, como su suplemento. ¿Entendemos? O sea, es sutil lo que está planteando Derrida, pero quiero que lo entendamos bien para después analizar consecuencias estéticas, políticas, etc. Pensar la arquiescritura como el elemento central que articula voz y gramé, o foné y gramé, implica pensar al interior de este presente vivo de una diferencia, de un espacio, de la muerte, si quieren, como dice Derrida, o del suplemento. Hay un suplemento que estaría trabajando en el origen. Ese trabajo del origen estaría implicando una diferencia, un espaciamiento constitutivo, ¿no? Por eso discute tanto con Rousseau, en el sentido de que la escritura es problemática para Rousseau porque está poniendo en cuestión el grado de naturaleza de las cosas. Estamos hablando de un suplemento que se arroga el lugar de determinadas cosas. Y allí hay un problema para Rousseau. No solo para Rousseau, para la tradición metafísica, digamos, ¿no? Hay un problema. Bueno, vamos a dejar esta clase aquí. Con esto estaríamos terminando la clase sexta y estaríamos terminando nuestro análisis de la gramatología. La próxima clase nos quedan dos, nos quedan la séptima y la octava. Vamos a ver sobre todo escritura y la diferencia y márgenes de la filosofía. Y la última vamos a sumar algunos textos breves más también para ver repercusiones, aplicaciones de la deconstrucción en otras áreas del conocimiento. Bueno, espero que haya quedado claro. Tengo la impresión de que más o menos quedó articulado. Cualquier duda, por supuesto, pueden escribirme al foro interactivo y celebro siempre y espero todo aporte que hagan ustedes. Para mí siempre es bienvenido porque eso hace a la vitalidad del curso. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y seguimos el curso la próxima semana. Muchas gracias.